Que su relación se basa principalmente es a causa de su fidelidad. Es como realmente un Sasuke y un Naruto cuando Naruto medio muerto le dice a Sasuke medio muerto, oye Sasuke, es que yo estoy cargando con cosas muy fuertes y quise cargarlas contigo, o sea, yo quedé ahí. Yo cuando comencé a leer dije, quizás darle pues esta atención a Cristian antes. porque me encantó, o sea, de hecho, bueno, o sea, no me no me esperaba que fuese un libro tan bueno. Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Yo soy Camila, les doy la bienvenida a nuestra super club de lectura de la Casa de Cam. Hoy estamos con dos invitados realmente hermosos y preciosos que se les voy a presentar para que hablemos sobre esta... Ay, ¿dónde está el libro? Ya. Sobre esta hermosura del libro que se llama La insoportable levedad del ser. Entonces, amigues, preséntense. Bueno, mi nombre es Manuela Beltrán, sí, ya sé como quién. Estudio licenciatura en Español y Literatura y pues soy una profesora amateur. Y bueno, cuando Cami me propuso hacer esa especie de conversatorio sobre literatura, me encantó la idea. Principalmente porque me gusta leer. Segundo, porque era un libro que tenía atrasado desde hace como 3 años. Y siempre esos libros que uno siempre dice, lo voy a leer mañana y nunca lo empieza. Y tercero, porque digamos que la idea de hablar sobre literatura es algo que pues, yo creo que a todos los presentes aquí nos encanta. Entonces, gracias, Cami. Bueno, mi nombre es Cristian Tibaduiza, estudio licenciatura en literatura y lengua castellana. Eh, Cuando Cami me comentó que ella quería hablar en su canal sobre este libro, le comenté que era mi libro favorito. Me encanta realmente, llegó un momento en mi vida en el que lo necesitaba y pues fue una buena oportunidad para volverlo a leer y poder hablar de él acá. Entonces, gracias, Cami. Oh, sí. Entonces, pues lo que vamos a estar haciendo en este momento es una breve contextualización del libro que realmente se va a reseñar hasta en el tercer video, o no sé cuántos videos tenga esta sección, pero es cuando lo hayamos terminado, porque ahorita solamente hemos leído la primera y la segunda parte. Entonces, todo va a centrarse en puntos de discusión sobre temáticas que son realmente importantes, dado que nuestras posturas quizás sean diferentes y puedan darles a ustedes una visión que recurre mucho a las situaciones del libro, porque si no, no se podía explicar estos temas. Entonces, vamos a comenzar. Estamos hablando de la invasión que se hizo a Praga por cuestiones políticas, porque se estaba dando lo que es la primavera de Praga, que era como una serie de reformas económicas, políticas, un poco sociales, que iban en contra de ese comunismo que era de la Unión Soviética. Entonces ellos precisamente querían como calmar eso y decirles, amigues, no se pueden salir de nuestro idealismo. Entonces, pues eso obviamente chocó mucho y como consecuencia fue la división del país. Ya no fue Checoslovaquia, sino pasó a Eslovaquia. ser Eslovenia, no, Eslovaquia y la República Checa. Entonces, pues ellos se separaron después de que se separó la URSS. Entonces, pues sí, más o menos esa es como la situación. El texto se desarrolla pues en eso, en ese contexto. Y son dos historias de amor, pero como les dije, como en la primera y segunda parte, pues vamos en la primera. Más que nada este primer y segundo capítulo narran lo mismo, pero desde la perspectiva de los dos personajes principales, que son Tomás y Teresa. Entonces, me pareció muy interesante precisamente el hecho de que pudiésemos ver la perspectiva de ambos, porque es realmente interesante. Y enriquece mucho la visión que uno tiene del otro, que creo que esa Exactamente. es la otra edad, es importante. Eso es una cosa que me conflictó bastante, me gustó, pero me conflictó bastante el hecho del narrador. Es un narrador omnisciente, pero suena totalmente a un narrador protagonista. Entonces, Es que sí y sí, porque él nos revela desde el inicio que es una novela, que los sí, personajes son falsos, que la historia, entre sí. comillas, es falsa. Sabemos que Hay como desde un el inicio lo es. metanarrador, hay un metautor. O sea, sí, como que el autor no es el mismo autor de la novela, pero al mismo tiempo hay un autor que está contando toda la historia, pero le da voz a sus personajes. O sea, sus personajes son autónomos.
Bueno, sobre todo Tomás. Yo creo que Teresa comienza a cobrar, digamos, voz propia más adelante. Pero al principio es meramente Tomás y lo que piensa Tomás y lo que siente Tomás y cómo Teresa afecta a Tomás y cómo Sabina afecta a Tomás. Y yo creo que eso fue lo que me gustó tanto, que, o sea, la verdad yo sí me sentí identificada con Tomás. Yo creo que todos hemos sido Tomás y todos hemos sido Teresa. Pero es muy difícil entrar en una relación cuando uno, primero que todo, ya está acostumbrado a estar solo. Y segundo que todo, cuando uno se siente demasiado cómodo en su burbuja de todo está fríamente calculado. Entonces uno simplemente termina forzando sus malos hábitos sobre su pareja, incluso si uno sabe que eso la lastima. Porque, aceptémoslo, el ser humano es un ser egoísta. Y cambiar por amor es algo que nos han vendido mucho, pero es una vil mentira. La dicotomía entre la levedad y el peso. Es el tema principal del libro. Cabe aclarar que el libro pues tiene unos toques filosóficos demasiado importantes y de cierta forma pues el autor usa para no solamente explicar lo que está sucediendo, sino que además le plantea ciertas preguntas al lector. La levedad y el peso, él lo habla de Parménides, pues digamos, en lo que él aborda con respecto a los principios contradictorios. Y siempre se sitúa en esto algo, digamos, una dicotomía entre qué es lo positivo y qué es lo negativo. O sea, esas posturas usualmente tienden a ser muy subjetivas. Plantea que la levedad, en gran parte, consiste en... La ausencia de peso. ¿Cómo? De hecho, así le hice al principio, yo como que, no me digas. Que la levedad es como una carencia de significado en los actos, en la vida. El caso contrario es el peso y él precisamente plantea que es el significado que cada uno le atribuye a la vida, digamos, a los sucesos que ocurren, las personas que conoce, los momentos que vive. Esa, ¿cómo decirlo? Esa dicotomía está marcada de primerazo entre los personajes. O sea, digamos, esa levedad, como tú dices, puede ser en primera medida el desarraigo hacia todo, en gran medida, sobre todo al amor, a las relaciones interpersonales. No cargarse con el otro, sino simplemente ser y dejar ser. Y eso se marca muy bien en la forma en la que Tomás actúa y la forma en la que Teresa actúa. Por ejemplo, incluso en la primera escena que apareció Teresa en la casa de Tomás, ella, o sea, lo primero que él dice es que ella llevaba una maleta muy pesada, como si quisiera quedarse aquí para siempre, como si no viniese de visita. Y él, en cambio, no, él simplemente es como una mariposa, por decirlo así, que vive bueno, no digamos de cama en cama, pero sí de espacio en espacio, que no se deja, digamos, como inquietar por nada de lo que pasa. Yo diría que es como uno de los aspectos más representativos del personaje. Incluso él utiliza, ¿cómo decirlo?, los impedimentos que ponen las otras personas como excusa, como lo que pasó con su esposa, su primera esposa, que ella le digamos como que intentó alejarlo de su hijo, porque eso es como uno de los aspectos que más me sorprendió, él tiene un hijo. Y él simplemente como que, bueno, ya no quiere que yo vea al niño, pues entonces yo me desentiendo totalmente de él. Y lo utilizó de una manera de no desarraigarse simplemente de las relaciones, sino también de la familia. Votó a su hijo, votó a su esposa, votó a su mamá, votó a su papá. Y se sintió mejor, se sintió feliz. Entonces, pues, eso es como el primerazo, como que la separación de esas dos fuerzas tan diferentes. Otra cosa de la levedad es que para mí es un exceso de libertad. O sea, ahí yo lo veo es más como una libertad que ya carece de sentido. O sea, una cosa que, por ejemplo, hablaban de que Teresa de cierta forma buscaba su libertad cuando quiso irse de su ciudad, de su mamá. Entonces, es eso como que, me voy a ir, pero entonces el peso, al igual que la levedad, y uno se excede en el peso, ya es una carga que daña, ya es una carga que duele cargar porque es injusta y es precisamente lo que yo siento que está cargando Teresa, un exceso de peso. Entonces, sí, para mí es la levedad es eso, como que uno vaga, uno ya no anda, uno vaga. Y el peso, cuando se excede, ya no es algo que tú quieres
vivir, sino ya es algo que tú necesitas soltar. De hecho, el autor, pues a lo largo de la obra, hace uso constantemente de esta dicotomía, cómo estos dos polos no solamente eran estos dos polos, sino que además era una relación entre estos dos y cómo estos dos iban interactuando entre sí, no solamente Teresa y Tomás. O sea, cómo uno afecta al otro, cómo Tomás afectaba a Teresa y cómo Y Teresa su afectaba a Tomás. entorno, porque ahí es donde Exactamente. entra Sabina. O sea, eso es muy heavy. De una forma u otra se encuentra presente en el libro que hace falta un equilibrio. No es solamente mucha levedad o mucho peso. Entonces ahora sí pasemos a la compasión, que yo siento que es algo muy importante y que de hecho quiero contar como el porque a mí me parece tan importante porque es que yo conozco una persona que me parece fascinante, o sea, es un hombre precioso y una vez me dijo, hablando, me dijo, ay, es que pues a mí no me gusta la compasión, que me tengan compasión, que me tengan empatía y yo, ¿qué? O sea, yo no lo entendí al principio y leyendo esto fue como anillo al dedo, ¡pa! Porque claro, él estaba entendiendo o él entiende la compasión como el pobrecito. Ay, qué Lástima, sí. triste, exacto, la lástima. Y acá es que yo lo cité, vea. Tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento de alegría, angustia, felicidad y dolor. O sea, es una sensibilidad que uno logra tener con la persona tan fuerte. Y para mí era eso. Y lo que yo le decía a Chris ahorita, al final de Naruto, si pueden, Naruto y Sasuke ahí con el brazo hasta acá muertos. Bueno, no estaban muertos, medio muertos. Naruto le dice a Sasuke, Sasuke, es que yo te voy cargando con cosas tan fuertes y yo quería cargarlas contigo. O sea, es ese tipo de compasión al que yo quería llegar cuando yo quedé como, what? Pero obviamente es muy difícil que quizás una persona se salga de esa idea de compasión si no lee este libro. No, exactamente. Decían que pues el origen de la palabra tiene todo que ver. O sea, por ejemplo, digamos, nuestra compasión viene de piedad. Yo creo que tal vez, digamos, a la parte latina nos produce tanta desconfianza y casi nos ofende. De hecho, compadecer creo que tiene una forma peyorativa. Uno normalmente piensa la compasión como yo cómo me sentiría si yo viviera eso. Y pues eso es una cuestión totalmente diferente porque son dos personas diferentes, dos mundos diferentes, dos entornos diferentes. Y me parece que es más o menos lo que también le pasa al personaje. De hecho, Cami y yo estábamos hablando con respecto a eso, planteando precisamente, como comentabas ahorita, que el ser humano es egoísta por naturaleza. Prácticamente todo lo que produzca el ser humano, o bueno, todo lo que sienta, piense y demás, es egoísta por naturaleza, por el simple hecho de que no somos capaces de ver más allá de nosotros mismos. Es muy difícil para el ser humano salirse de sí mismo y tratar de comprender lo que viven los demás sin basarse en una experiencia al menos que haya vivido. En el momento en el que uno siente compasión, pues es prácticamente y lo que el autor dice es uno verse reflejado en el otro. El hecho digamos, ponerse, de ahí que de la palabra empatía, en el momento en el que uno se pone en los zapatos del otro, parten únicamente del hecho de cómo me sentiría yo si estuviese en esa situación. De ahí que considero yo que el autor dice que la compasión es el sentimiento más elevado. Si no es solamente Tomás viéndola como alguien inferior, sino ella tratando de salvar a alguien que está mal. Entonces, de ahí Bueno, pero que compasión. tampoco quiere ser salvado. O sea, Ah, él estaba totalmente bien con la... De hecho, él prácticamente promociona durante toda la primera parte del libro su forma de vida. De hecho, a mí una frase que me tocó bastante fue: querer a alguien por compasión significa no quererlo de verdad. A eso iba. Yo me quedé, o sea, yo leí esa frase y yo me quedé ahí como 10 minutos repasando todas mis relaciones y todas las cosas que yo he hecho por amor.
Y me preguntaba, ¿eso de verdad era amor? Listo, casualidades. En el momento en el que uno decide, tú te sientes interesado por una persona, ese simple acto de sentirte interesado por esa persona tiene sus propias casualidades. El hecho de que Teresa se haya fijado en Tomás tiene que ver en el libro, en el coñac, en que él era un turista, o sea, realmente esos fueron los motivos por el que ella decidió acercársele. Yo creo que, y con lo de las casualidades, yo creo que de alguna forma u otra ellos estaban, como tú dices, buscando un salvavidas, pero no solamente era un salvavidas, sino que además estaban tratando como de dar sentido a su vida. Si bien Tomás ya tenía su vida más o menos planeada, es innegable que a él le hacía falta algo. De ahí que lo, o sea, inconscientemente lo buscase. Y pues claramente Teresa estaba buscando algo diferente a lo que estaba acostumbrada. De hecho, el autor en una parte dice, todos consideramos impensable que el amor de nuestra vida puede ser algo leve, sin peso. Creemos que nuestro amor es algo que tenía que ser, que sin él nuestra vida no sería nuestra vida. De hecho, yo creo que al principio él nos revela que es eso lo que está buscando, a pesar de que no lo dice textualmente, sino que él de alguna manera es vagamente consciente o se considera a sí mismo un ser incapaz de amar. Y eso es algo que al principio me llamó mucho la atención porque él se lo pregunta a sí mismo. Él dice, ¿no se trataba más bien de la histeria de un hombre que en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y de que por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo? Porque él se pregunta si él realmente ama a Teresa en el momento en el que decide como que, digamos, saltar al vacío con ella y tomar el paso y permitirle lo que no le permitía a las otras mujeres, que era dormir con él. De hecho, a mí eso me pareció muy tierno. O sea, el hecho de que él se parase siempre como que a las otras de Teresa y en un acto tan sencillo como dormir juntos. Yo pienso que fue un 50-50, igual que en la vida, ¿no? O sea, todo ocurre por azares del destino, pero al mismo tiempo existen las decisiones. Él tomó la decisión de dejarla entrar, eso no fue una casualidad, quizás la conoció por casualidad, pero él tomó la decisión de ver hasta dónde llegaban, tomó la decisión de casarse con ella, tomó la decisión de dejarla dormir en su cama, tomó la decisión de regalarle un perro para de alguna manera suplir el amor que le faltaba, que eso fue como... Pero hay algo que tú dijiste y que creo que me hizo pensar en eso de los bucles del tiempo, y es que efectivamente el autor como que dice, entre más sea inesperado, más fuerza tiene el amor. Me parece que el vicio de Tomás es exactamente ese. El hecho de que él no es capaz de vivir sin de alguna manera sentir esa levedad, o sea, estar agarrado de una manita esa levedad y de la otra Teresa. Su vicio es seguir fiel a sí mismo y a sus, ¿cómo decirle?, a sus principios de soltero prototípico. Su vicio es la levedad. Su vicio es la levedad. Uh-huh. Es eso. Y siento que eso se representa en esa dicotomía que el autor precisamente en esa situación plantea, que es el amor y el sexo. Porque él divide mucho, o sea, la levedad es el sexo sin control. ¡Pah! ¡Vete a mí! Y el amor es ese peso, porque es que es una responsabilidad que él decidió asumir cuando él le dijo a Teresa, oye, creo que mejor me voy a ahorrar la plática del apartaestudio, venga para acá. Entonces, obviamente, es esa misma dicotomía otra vez entre qué es peso y qué es levedad. Hay una dicotomía que me pareció también demasiado importante, que fue la del cuerpo y el alma. O sea, en una parte, ya cuando están hablando de Teresa, dice que ella nació por lo tanto de una situación que desvela brutalmente la irreconciliable dualidad del cuerpo y el alma de la experiencia humana esencial. Entonces, si de alguna forma lo estamos, en cierto punto, se plantea que Teresa es más, ¿cómo decirlo? Se va más por el lado del alma que del cuerpo. De hecho, en ocasiones como que tiene cierto fastidio o resquemor contra su propio cuerpo. Mientras que Tomás es más corporal. Entonces, es como esa
Por eso para él no es realmente tan importante el hecho de acostarse con otras mujeres. O sea, el cuerpo está completamente desligado de la mente. Si él ama a Teresa, ¿por qué el hecho de que esté con otras realmente importa? Mientras que para Teresa, y eso lo van a notar también mucho, el autor lo plantea en los primeros 2 capítulos, pero luego es muy importante el hecho de la fidelidad. Es prácticamente el pilar que sostiene la relación, la fidelidad de Teresa. De hecho, yo creo que también el hecho de que Teresa podría ser la representación del alma también se ve en los sueños que ella tiene, en el hecho de que cuando ella está despierta, se autoconvence de que esa es la realidad y de que, bueno, él la ama y él es así y él en algún momento va a cambiar, él no puede ser así para siempre, voy a lograr, digamos, como que ser su salvavidas al final. Pero cuando está dormida, simplemente es insoportable para ella. Y de hecho, los sueños de ella me parecieron increíbles porque tienen como, digamos, esa complejidad, exacto, como que es una representación tan fiel a lo que ella está sintiendo, pero de una manera no textual, sino es una manera muy metafórica de poner sus sentimientos en una forma, digamos, más o menos gráfica, porque sus sueños son muy gráficos. Se compadezca. Pero entonces a lo que dice Chris, de que compadezca, ahí cambiamos lo que estamos hablando de la compasión, porque entonces ya es tenerle lástima a Teresa cuando realmente hay que decirle, amiga, despierta. O sea, es realmente no tenerle compasión, sino es decirle, oiga, usted no le gusta la poligamia, usted quiere una monogamia, ¿qué hace con un man así? O sea, ¿cómo se va a aguantar? Y es que ella misma se quita la tranquilidad. Cuando es a cada rato, ay, que le encontré el condón, que le encontré la carta, que me fui a visitar a Sabina, que le vi la cama a Sabina y dije, oh, no, aquí tienen sexo. O sea, es realmente algo que le está quitando a ella la tranquilidad. Entonces yo siento que no es una cuestión de lástima. Sí es muy fuerte porque ella se está dando cuenta de que ella está siendo incapaz de cambiarlo a él y eso se le refleja en los sueños. Por ejemplo, en el de la piscina, para mí fue eso. O sea, ya sé que él es infiel, ya sé que él tiene muchas mujeres con las que se acuesta, pero yo sigo estando ahí. Entonces, claro, yo estoy haciendo lo mismo que las mujeres, teniendo sexo. Solamente que ella no entiende el amor de Tomás de cierta forma, de que realmente sí, Tomás tiene una conexión amorosa rara con ella y que ella no la entiende, que no es que sea sana, pero de igual forma no la entiende. Entonces, claro, ella va a decir, no, yo solamente soy igual que las otras. Yo soy igual a las... Ajá, entonces vuelve a su mundo de igualdad del que quiso escapar de su mamá y por eso es que tiene esos sueños que uno queda como, Jesús. Y no, y es una tortura para ella. O sea, yo lo leía y yo sentía su dolor, o sea, tanto gráfico como emocional. O sea, es que yo quiero saber qué significa la frase Isman is que Isman. Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Es de la parte donde él habla acerca de que la vida es un suceso de una sola vez. No es algo como tal que se repita una y otra vez, entonces no tenemos una referencia de dónde podemos basarnos para tomar decisiones. Todo se vive una sola vez.